Cuando se hace la Constitución del 40, la Constitución del 40, estos hombres sabios que hacen esta Constitución ponen en artículos de la Constitución la prohibición de actos raciales en el país. Ahí comienza el odio de Castro hacia los negros cubanos. La Constitución del 40 llega a ser una constitución de ejemplo y de avance en la humanidad. En la humanidad llega a ser de avance. Y los negros cubanos se insertan realmente a la sociedad cubana y empiezan a progresar muchos negros cubanos en Cuba, empiezan a trabajar los negros cubanos y a partir del 40 hasta el 58 va creciendo la clase media de negros cubanos. Van saliendo negros de los negros cubanos, en muchos van saliendo del nivel de la pobreza y van subiendo. Había oportunidades de estudio, porque en Cuba existía lo que era la escuela pública y también escuelas privadas, donde personas con un ingreso más o menos de la raza negra podían mandar a sus hijos a escuelas privadas. El caso de mi papá estudió en una escuela privada en Marianao. Quiere decir y mi abuela ya era dueña de su casa. Y como mi abuela, muchas personas de la raza negra eran dueños de sus casas. Claro que había un problema. Era una república joven. Estamos hablando de menos de 50 años o 50 años en la república, los primeros 50 años de la República de Cuba. Los negros cubanos fueron trabajando, se fueron insertando y fueron teniendo negocios en el país y fue creciendo. Cuando vemos Cuba, el nivel de Cuba en esos tiempos y lo comparamos con muchos estados del sur de los Estados Unidos, en muchos temas, en muchos rubros, Cuba estaba más avanzada posiblemente que más de 20 estados en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en temas sociales, en temas raciales, ya Cuba había superado realmente eso. ¿Por qué? Porque en los barrios cubanos era normal ver en los barrios cubanos a negros y a blancos juntos, compartiendo y en las mismas escuelas. Quiere decir que el tema racial en Cuba se fue trabajando desde la Constitución del 40 en adelante, que fue para sanar, porque la Constitución del 40 trajo y trabajó para sanar los problemas que habían con esos negros de a principio de la República. Recordemos lo que pasó, Quintín Bandera, recordemos todo lo que pasó en esa Cuba, que eran los primeros 30 años de la República de Cuba. Fue una Cuba muy convulsa en temas políticos. La Constitución del 40 vino a sanear al cubano, vino a que el cubano comenzara a convivir sin el prejuicio racial. Y ahí comenzó el avance de la sociedad cubana gracias a un grupo de hombres inteligentes que hicieron y elaboraron esta constitución, y el pueblo cubano fue superando todo vértigo de racismo en Cuba. El pueblo cubano lo fue superando. En el 52, cuando Fidel Castro va a meter el golpe a Batista, que va a meter en el 52, perdón, que Batista mete el golpe de Estado. Y en el 53, el 26 de julio, cuando Fidel Castro empieza a organizar su movimiento, hay algo que Castro se da cuenta y comienza a partir de la creación del movimiento 26 de julio. Castro empieza a odiar al negro cubano.
¿Por qué? Porque el negro cubano no se incorpora al movimiento 26 de julio. El negro cubano no acepta meterse en política. Había negros metidos en política, los comunistas, que eran muy pocos, Lázaro Peña, Morúa, Nicolás Guillén, estamos hablando de Blas Roca, que es mulato, Jesús Menéndez, este tipo de personas que venían con educación y adoctrinamiento comunista de muy joven. El comunismo lo fue trabajando. El comunismo quiso trabajar a la sociedad negra cubana. Al comunismo en la República le fue muy difícil captar al negro cubano. Para insertar al negro cubano en la fila, a la mayoría de los negros cubanos en la fila del movimiento comunista. Cuando Fidel Castro ataca el cuartel Moncada, la mayoría en Santiago de Cuba, que eran personas de la raza negra, estaban guarachando en los carnavales. Cuba estaba guarachando en los carnavales. Los negros cubanos estaban en su progreso, en que había oportunidades para ellos, que había trabajo, había estudio, y los negros cubanos estaban contentos con ese modelo que estaba en Cuba, porque tenían oportunidades realmente, y era una república que empezó a darle oportunidades a toda esa raza negra cubana. Entonces, cuando Fidel Castro inicia su movimiento, él no cuenta con los negros cubanos, pero tampoco él habla de racismo en Cuba, porque él se da cuenta que hay negros en la Cámara, en la Cámara de Representantes, en el Senado, que hay negros empresarios, que hay negros trabajando en el país, en el sector del transporte, en el sector de los puertos, en el sector del turismo. Había muchos negros en el comercio, había muchos negros, y los negros tenían educación y se vestían bien, porque tenían la posibilidad, no importa en el barrio que vivieran los negros cubanos, había oportunidades para la movilidad social, para salir del lugar donde creciste, ir creciendo y salir hacia adelante. En el avance del movimiento 26 de julio en la sierra y el movimiento clandestino, los negros cubanos no se incorporan al movimiento 26 de julio. Eran pocos los negros que realmente se incorporan a la lucha y apoyar a Fidel Castro en el movimiento 26 de julio. Los negros cubanos venían con una tradición, se fue inculcando dentro de la mayoría de los negros cubanos la religión católica, la religión cristiana, aparte de que estaba la religión traída de África que estaba en el país, pero no era con la fortaleza que hoy está en Cuba y que se ha manejado y se ha manipulado por el régimen cubano. Eso quiere decir que el negro cubano no se inserta a apoyar a Castro, no se inserta a apoyar a Castro. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace Castro? Esto a Castro le molesta realmente. Porque, ¿por qué? Porque en la guerra de independencia había muchos negros que sí se incorporaron a la guerra de independencia y llegaron a generales y llegaron a altos mandos dentro del Ejército Libertador. Ojo con esto, dentro del Ejército Libertador, los negros cubanos sí llegaron a tener cargos de importancia dentro de ese gran ejército libertador. O sea, Castro no entendía cómo los negros no se sumaban a su movimiento de guerrilla del 26 de julio en el movimiento clandestino. Ahí comienza el odio de Castro hacia los negros cubanos.